Sación. De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 9. Estado, política y justicia. Reflexiones éticas y epistemológicas sobre derechos, responsabilidades y violencia institucional por Christian Ingolens Dunker. 1. Mayoría y minoría de edad de la razón. Un reciente debate sobre la reducción de la edad penal en Brasil plantea una pregunta incómoda para psicólogos y psicoanalistas. ¿A qué edad y en qué circunstancias puede asignarse a alguien la responsabilidad plena de sus actos? Esta pregunta impone un límite entre lo educativo y lo legal. En Brasil, el menor de 18 años no comete un crimen, sino una infracción. Recibe una medida socioeducativa, no una pena. No se ve privado de su libertad, sino internado o tutelado por el Estado. Sin embargo, también para mayores de 18 años, la prisión no es un instrumento de castigo, sino de reeducación y reinserción social. Esto muestra que la línea divisoria entre lo educativo y lo judicial, entre los niños y los adultos, entre los imputables y los no imputables, debería pensarse más como un litoral con contornos móviles que como una frontera fija. A veces, en el mencionado litoral, la marea es alta para los delincuentes adolescentes. Perpetran crímenes de barbarie atroz que invitan a que se les considere automáticamente mayores de edad por su ingenio y por su astucia mórbida. Los crímenes crueles son propios de los adultos, de modo que deben ser juzgados por la ley de los adultos. Los actos que envuelven un placer sádico, una desconsideración por el otro, deberían ser considerados aún más graves, y por ende más adultos. El caso más extremo sucede cuando alguien sabe lo que está haciendo, goza con ello y además instrumentaliza la ley a su favor. Ser capaz de jugar con la ley, cometiendo actos ilícitos justo antes de alcanzar la mayoría de edad, es la mejor evidencia de que la persona ha interiorizado la ley tan bien como cualquier otro adulto experto y lúcido. La paradoja es que este modelo de adultos crueles, inteligentes y malintencionados, es tan solo una forma de contraideal en relación con lo que suponemos que es la infancia. Pero aquí hay que dar una mala noticia. En realidad los niños son crueles, inteligentes y malintencionados. Basta darles los medios, la ocasión y las circunstancias, para que rápidamente empiecen a ejercer su tiranía, su sadismo y su capacidad de quebrantar la ley. Freud sigue estando en lo cierto al insistir en que reprimimos a nuestra infancia. Y lo que permanece de esta represión es una imagen falsa de lo que debería ser un niño. El tema de la minoría de edad no es originariamente educativo, psicológico o legal, sino filosófico. En el siglo XVIII, introduciendo el concepto de autonomía, Kant llegó a definir la edad adulta como el uso libre de la razón en el espacio público, en contraste con la minoría de edad, en la cual somos protegidos por la familia y por el Estado. Desde entonces la autonomía se asocia con la individuación e implica habilidades morales, discursivas y cognitivas convergentes con el proceso de incorporación de la ley. Generalmente entendemos que este proceso concluye cuando somos capaces de cumplir con la ley porque ésta adquirió un sentido impersonal y necesario, y no porque seamos inducidos por el miedo o por el deseo, guiados por inclinaciones o por intereses, impulsados por ejemplos y normas, sino porque libremente elegimos someternos a la ley. De ahí que la autonomía implique el sentido de autoridad, como si fuéramos todos autores de la ley. Tenemos aquí la teoría moral del deber, que encontró su contraparte psicológica en Piaget y en Kohlberg, y su equivalente sociológico en Habermas y en Rawls. Según esta teoría, ser autónomo es ser capaz de reconocer las leyes que nos rigen y hacerse reconocer ante ellas, incluso para aplicarlas, cuestionarlas o violarlas. El psicoanálisis agregó un suplemento importante a esta concepción al señalar que nuestra relación con la ley es homóloga a la relación que tenemos con el deseo. Para postular una reducción de la responsabilidad penal, habría que basarse en una concepción de la responsabilidad y de la autonomía. Esta concepción dependerá de la idea que se tenga sobre cómo, para un sujeto dado, se combinan sus condiciones de actuar, conocer y posicionarse frente al placer. Pero el litoral entre el goce y el saber es un mar agitado durante la adolescencia. En una semana el sujeto muestra signos del mayor pensamiento reflexivo y lógico formal, mientras que en la semana siguiente actúa según principios de flagrante heteronomía y reflexiva o mera impulsividad. La capacidad para contrarrestar casos y reglas, establecer excepciones y generalizaciones, o crear y negociar la ley, esta capacidad por la cual se organizan los vínculos con los otros, forma el saber que llamamos responsabilidad. El terrible recorrido adolescente es aún más peligroso porque además de principios, el sujeto es llamado a dar pruebas de mayoría de edad, es decir, producir actos.
En la lógica de acceso a la mayoría de edad, encontramos actos de reconocimiento y valentía, pruebas de incertidumbre y desafío, de obediencia y fe en un líder humano, inhumano o extrahumano al que le suponemos autoridad. El dominio del cuerpo, de las emociones y de los placeres, de sus usos y abusos, constituye el tercer ángulo de exploración de la responsabilidad. La antigua noción de carácter no era más que tal amalgama de experiencias corporales derivadas generalmente del mundo del trabajo, experiencias de saber creadas por los dispositivos de educación moral y experiencias de prueba o calificación que los antropólogos denominan rituales de pasaje. Ante la cuestión de la imputabilidad, hay que investigar cada uno de los ángulos que definen la posición de un sujeto. La forma en que la ley de su deseo se articula narrativa y discursivamente con el otro social debería definir el régimen de retribución, reparación o equilibrio al que debe someterse. Es por eso que muchos países adoptan un sistema penal basado en el concepto de adulto joven que permite decidir caso por caso la mayoría o minoría de edad criminal del sujeto. En Brasil, por extraño que parezca, esta idea no cuajó, tal vez porque incrementaría imaginariamente el carácter excepcional del delincuente que explota su condición de menor de edad para cometer delitos. En los países que adoptan una estrategia más gradualista para la decisión de la imputabilidad, esta depende de un consejo formado por instancias legales, educativas, médicas y psicológicas. Es así como se distribuyen las determinaciones por las cuales la autoridad se ejerce en la formación del caso social antes de la partición entre el caso jurídico y el educativo. Lo que el sujeto dice acerca de lo que hizo, la manera en que se sitúa ante su acto, decide la diferencia entre su destino penal o educativo e indica si recibirá cierta clase de tratamiento médico o psicológico. Responder por los actos es una función del lenguaje, lo que supone la existencia de preguntas. Responder no solo es pagar, sino asumir e imponer consecuencias. El progreso hacia la subjetivación de la ley del deseo varía según las conquistas de cada uno en la relación entre la responsabilidad y la autoridad. La adolescencia introduce una inconsistencia adicional entre el saber, el placer y el actuar que da una forma indeterminada a la responsabilidad de cada uno en cada caso. Por último, cada cultura o subcultura tendrá su gramática particular de exigencias que relacionan autoridad y responsabilidad. La verdadera cuestión, por lo tanto, no debería ser si 18 años es un criterio mejor que 16 o 12. Hay sujetos de 12 años que responden con autonomía de 18 años. Este es un burdo ejemplo de la minoría de edad de nuestro pensamiento penal. Pero hay también sujetos de 18 años que actúan subjetivamente como si tuvieran 10 años. La reducción de la edad legal para imponer miedo y respeto a los jóvenes adultos es una manera de soslayar esta diferencia. La datación de la edad legal conduce a una falsa elección. O enfatizamos la tendencia universal de la ley, tornando a más personas iguales ante una frontera común más inclusiva, o elegimos una ley más particularista, haciendo que su aplicación esté regulada por litorales de transiciones en los que las excepciones se convertirán en la regla. Los países de tradición protestante, en los que dominan formas jurídicas que incorporan mejor los usos y costumbres, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y los países escandinavos, tienden a elegir los sistemas de litorales, con la responsabilidad penal juvenil empezando a los 12 o 14 años de edad. Brasil y los demás países de tradición católica, en los que la herencia del derecho romano y del código napoleónico tiene mayor importancia, tienden a elegir los sistemas de frontera más inclusiva, con la edad penal de 18 años. Es decir, la responsabilidad nunca es un proceso exclusivo del individuo, ya que está relacionado con el tipo de rendición de cuentas, ya sea tutelar o de mayoría, al que adhieren el Estado y otras instituciones sociales. Pensar que la reducción de la edad legal desempeñará un efecto de miedo, suficiente para imponer la autoridad que falta para prevenir delitos, es otro signo de la minoría de edad de nuestro pensamiento penal. La forma en que el debate sobre el tema se llevó a cabo en Brasil desestimó argumentos elementales, como los recién mencionados, reemplazándolos por una lógica punitiva del tipo: si alguien tiene la responsabilidad de tomar un arma, debe ser responsable de sus efectos. Pero esta clase de pensamiento es minoritaria en sí misma, pues está claramente amparada en una falacia particularista. Después de todo, es precisamente por el poco aprecio y consideración por el valor de la vida que alguien puede recoger y utilizar un arma de fuego como un juguete. El error de tomar lo particular por lo universal se relaciona con un segundo equívoco que radica en el texto latente vengativo de quien se sabe protegido por la ley. Es decir, si la redacción de la ley es falsamente kantiana, su enunciación es verdaderamente sadeana.
Para los hijos de los ricos, que demoran más tiempo en crecer en su infancia protegida y postergada, mantenemos la indulgencia de la justicia, beneficiando así a quienes pueden pagar por ella. En cambio, para los hijos de los pobres, de quienes se espera que crezcan más rápido en su media educación para el trabajo, debe aplicarse la ley más pronto. Indirectamente legitimamos así la masacre de adolescentes pobres y negros que se está realizando hoy en día en las periferias de las grandes ciudades. Conclusión. La aprobación de la ley de reducción de la edad legal es otro capítulo de nuestro nuevo resentimiento social. Tal aprobación hace eco a quienes piden más cárceles y menos escuelas. Es más una ley hecha por aquellos liquidadores que piensan el país como un gran condominio. 2. Prisión para los vándalos juveniles. Si hay un consenso más allá de nuestra era postideológica y sobre todo en Brasil y ante sus conocidas tasas epidemiológicas, este consenso tiene un nombre. Violencia no. No hay aspiración más justa e indiscutible que la paz. Ahora bien, si la paz universal entre los hombres es el horizonte de conclusión de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿qué hacer con los vándalos? En su libro Violencia, Slavoj Žižek destaca los usos ideológicos de la violencia, en particular su función de punto de acolchamiento ideológico universal, mandamiento posmoderno, consenso preliminar para cualquier posible debate, en un intento de desmantelar la falsa pregunta planteada por la interpelación. ¿Está usted a favor o en contra de la violencia? La pregunta muestra cómo estamos contaminados por falsas alternativas. Si elegimos que estamos a favor de la violencia, se nos excluirá inmediatamente de la conversación porque apoyamos todas las formas de barbarie, desigualdad e inhumanidad. Sin embargo, si optamos por la no violencia, más allá de la obviedad, ¿qué es exactamente lo que estamos eligiendo? En 1932 Albert Einstein fue invitado por la Sociedad de las Naciones, precursora de la ONU, para iniciar una conversación epistolar entre intelectuales sobre el significado de la violencia y de la guerra entre los hombres. Einstein elige a Sigmund Freud como su interlocutor y le envía una carta persuasiva sobre cómo los hombres deberían entenderse, ya que el odio y la violencia no serían innatos. Freud respondió que eso le parecía altamente improbable y que la violencia emanaba de una cierta operación de la cultura, o de un efecto de la cultura sobre la subjetividad, y que superarla sería muy difícil, si no imposible. De hecho, cuando se discute sobre la actualidad del psicoanálisis, por lo general se comenta que nuestras costumbres sexuales han cambiado para mejor y que nuestra civilización no es tan represiva como lo era en el centro europeo a finales del siglo XIX. Es raro que se recuerde que el psicoanálisis no solo habla de la represión de nuestras pulsiones sexuales, sino también de nuestras tendencias hostiles. Y la palabra hostil viene de hoste, es decir, agrupación o pandilla generalmente orientada hacia la consecución de una violencia colectivamente instrumentalizada como en las tribus de los vándalos. El axioma de no violencia tiene un valor distinto cuando es enunciado por el Estado, que dispone de todos los medios para ejercerlo de manera invisible y justificada, y cuando es enunciado por quienes no tienen otros medios que no sean la revuelta contra la injusticia y la desigualdad. Por un lado, está la violencia que instituye la ley, que funda y mantiene el Estado con su ejército, policía, reglamentos y fuerza de ley. Por otro lado, está la violencia que viola la ley, es decir, el crimen, la impunidad, la corrupción, la opresión. Si consideramos el universo cerrado de estas dos alternativas, la cuestión adquiere una segunda formulación. ¿Qué violencia preferimos, la del Estado o la de vándalos que pueden atacarnos, robarnos y dañarnos? Llegamos una vez más a una respuesta obvia e ineficaz. Intentando romper el círculo de hierro de la falsa pregunta, Ieck recurre a un argumento retórico: Gandhi era más violento que Hitler, y a un concepto provocativo, la violencia divina. Recordemos rápidamente las tesis de Benjamin sobre la violencia divina tal como han sido redefinidas por Axel Honneth. La violencia sería un pseudo tema en el derecho moderno porque autojustifica la discontinuidad que da lugar al Estado y a su ejercicio exclusivo de la violencia. Esta violencia es un tema que redefine la acción política en cada época, asegurando que la política no tiene fin. La violencia es un concepto ético dividido entre el que hace la ley y el que la transgrede, pero dejando de lado el estado anterior a la ley. Este es el estado de suspensión entre medios y fines que permite hablar de violencia divina. Desde este punto de vista, habría que entender cómo la formación de la ley, en sí misma, es un momento patológico de constitución del sujeto. La ley sirve a la seguridad, y tiene, por lo tanto, orígenes egoístas, pero algo en ella permanece y debe permanecer indeterminado. Su contexto de aplicación, su agente fundador, sus zonas de exclusión, sus fronteras internas y externas de excepción.
De ahí que el problema político sea cada vez decidir cuál violencia debe ser sancionada y cuál repudiada. Este momento de decisión, en la esfera pública y privada, es algo sobre lo cual el neurótico no quiere saber, ya que prefiere obedecer simplemente para no saberse en la ley. Esta indeterminación de la relación entre medios y fines de la violencia puede ser productiva o improductiva. La policía, por ejemplo, se caracteriza por la violencia excesiva porque debe lidiar con la contingencia de la ley, y debe decidir a cada momento cuáles son las circunstancias que cuentan. La suposición de la pureza de la ley, es decir, la idea según la cual la ley fue engendrada sin violencia, justifica el sistema de complementariedad entre la violencia mítica y la subjetiva. En este sistema, la violencia nunca puede justificarse porque sería un medio para la violencia educativa, la utilizada para enseñar al proletariado a comportarse, la de género, la simbólica, son siempre un medio por el cual la palabra, la ley, mata y reemplaza la cosa, la violencia. Y esta es la gramática fundamental del proceso civilizatorio. Pero el mismo argumento puede utilizarse para justificar la no violencia. De ahí que para Benjamín la solución pase por una tercera forma de violencia. La violencia divina, que no es un medio para nada, sino solo un acto. En el meollo de la cuestión, pasando ahora a Hayek, nos preguntamos si la violencia puede suprimirse por completo en el proceso de cambio social. Una pregunta similar, para un psicoanalista, sería si la violencia puede o debe eliminarse en la transformación constitutiva del sujeto. Pero ahora es preciso decir que sabemos que la civilización y la educación que reprimen toda forma de hostilidad, que se guían por un ideal purificador absoluto de no violencia, producen ellas mismas las formas más perniciosas y más feroces de violencia. La conclusión obvia es que un ideal de no violencia puede ser utilizado violentamente para oprimir al individuo. Ahora la elección entre paz o violencia deja de ser una apuesta como la de Pascal: si Dios no existe, no perdí nada por creer en él, pero si existe, entonces gané todo, por lo que debo apostar que Dios existe, como debo apostar igualmente por la paz y no por la violencia, ya que así no pierdo nada. La operación de Hayek, que ya se anunciaba en otros momentos de su trabajo, no es ni por la pacificación ni por la violentización de la sociedad, sino por la desactivación de la retórica de la violencia y por su uso más advertido en el análisis de acontecimientos sociales. Rechazamos una falsa violencia y llegamos a la aceptación de la violencia emancipatoria. Empezamos por la hipocresía de quienes, combatiendo la violencia subjetiva, se sirven de la violencia sistémica que engendra precisamente los fenómenos que detestan. Situamos la causa última de la violencia en el miedo a la proximidad y mostramos cómo este miedo se basa en la violencia inherente al lenguaje, que es precisamente el medio para superar la violencia directa. No es suficiente decir que el comunismo fracasó porque hizo uso de la violencia o que el estalinismo estaba equivocado porque utilizó medios erróneos como el exterminio de los pueblos y de los opositores políticos. No basta el obsceno conteo de víctimas para decretar quién está equivocado o al menos quién está más equivocado. Sería lo mismo que argumentar que un estalinismo sin violencia podría ser tolerable, o que la lógica del prejuicio y de la segregación podría permitirse, pero siempre y cuando sus partidarios permanecieran en paz y tolerancia. Gandhi fue más violento que Hitler, dado que el Mahatma consiguió engendrar la violencia divina, mientras que el Führer se mantuvo en la violencia mítica del Estado y de sus aparatos ideológicos. El argumento de Hayek, apoyado en las categorías de Walter Benjamin, es que cuando cerramos la unidad social en torno a este uno formado por quienes utilizan la violencia para crear el Estado con sus leyes y quienes la usan para quebrantar la ley y violar los fines del Estado, estamos pasando algo por alto y estamos recubriendo también una falta con una significación que no es la suya. La violencia divina no es la transgresión de las leyes impulsada por sistemas de intereses privados que solo defienden el establecimiento de otras leyes, sino la violencia que estaría fuera de esta gramática que divide el mundo entre los que tienen y los que no tienen acceso a los medios legítimos de la violencia. La violencia de Estado que no es en nombre de la justicia, la paz y la democracia, no puede reconocerse a priori, e incluso a posteriori se reduce a una de las otras dos categorías: la violencia mítica o la violencia criminal. En términos psicoanalíticos, la violencia del pasaje al acto y la del acting out se distinguen porque la primera es trágica y refunda coordenadas simbólicas por la asimilación del sujeto a la condición de objeto A, mientras que la segunda es cómica y representa una escenificación que el sujeto hace de su propia fantasía inconsciente al atacar al otro que se encarna en el semejante o en el prójimo con el que el sujeto se identifica sin saber. Por eso es que el vándalo siempre adquiere el aspecto de nuestro vecino, del extranjero y del bárbaro violento.
Fue lo que sentí cuando vi cómo algunos de mis alumnos y de mis pacientes fueron llamados vándalos únicamente porque se manifestaron caminando por las calles de Sao Paulo. La violencia divina o real es rara y difícil de mantener. Nos escapa porque estamos demasiado apegados a ciertas imágenes prototípicas de lo que es la violencia ilegítima y su narrativa convencional, es decir, sabemos demasiado bien convertir a las víctimas en un capital de violencia legítima todavía sin usar. Ahora bien, esta negativa a pensar en experiencias, violentas o no, que tengan un potencial productivo de indeterminación, nos ubica en una cierta contabilidad imaginaria. La guerra más violenta del siglo pasado no fue ni la de Hitler ni la de Stalin, ni tampoco la revolución cultural de Mao Zedong, sino el exterminio de 4 millones de personas en la República Democrática del Congo por la violencia política. En el relato acerca de quién es dueño de la significación de la violencia, el significante vándalo aparece siempre en el punto de torsión destacado por Mauro Iasi en el epílogo del libro de Ieck. La disección de lo real produce, por un lado, ciudadanos que por el éxito del actual gobierno serían llevados a pedir más, y, por otro lado, vándalos y alborotadores que recurriendo a la violencia contra las personas y contra el patrimonio público y privado, pueden y deben ser contenidos por la fuerza. Recordemos que los vándalos eran bárbaros germánicos que llegaron al norte de África en el siglo V de nuestra era, y que fundaron un estado en el que anteriormente hubo la ciudad de Cartago. El 2 de junio del año 455, siempre junio. Saquearon la ciudad de Roma, destruyendo numerosas obras de arte. El término vándalo significa vagabundo, y está emparentado con el alemán wandeln, sin hogar, errante. La palabra vandalismo fue introducida por un obispo francés, en 1794, para denunciar la violación del patrimonio artístico-cultural impulsada por la Revolución Francesa en su odio hacia el pasado. Para quienes quieren ver en Slavoj Žižek al rey moderno de los vándalos, Eslovenia, por cierto, bien podría ser el lugar de nacimiento de esta tribu germánica, nada más decepcionante que encontrar en su libro, nominalmente, al principio y al final, una sola actitud. Hay situaciones en las que lo único realmente práctico es resistir la tentación de la acción inmediata para esperar y ver a través de un análisis crítico y paciente. O bien, el problema de los monstruos históricos que masacraron a millones de seres humanos estribó en que no fueron suficientemente violentos. A veces no hacer nada es lo más violento que podemos hacer. La cuestión planteada por Iasi, de que Ieck flirtea con la posibilidad de que la ideología pueda llegar a producir lo real, permite recordar que en Ieck la ideología no es tan solo discurso, sino práctica social concreta, creencia y sustento continuo de las leyes cotidianas, tácitamente indiscutidas y aceptadas. El acto de resistencia debe ser un acto suspensivo de efectividad simbólica y no un acto reactivo. La amenaza de hoy no es la pasividad, sino la pseudoactividad, las ganas de estar activo, de participar, de enmascararnos en todo lo que nos mueve. La gente interviene en todo momento, siempre haciendo algo. Los universitarios participan en debates sin sentido y así sucesivamente. Lo realmente difícil es dar un paso atrás y abstenerse. O también, he aquí lo que significa Acheronta Movebo como práctica de crítica de la ideología. No cambiar directamente el texto explícito de la ley, sino más bien intervenir sobre su suplemento virtual obsceno. Este suplemento se compone, por ejemplo, del gesto que se hace para ser rechazado, como quien dice no debe disculparse, pero solamente lo dice después de que el prójimo ya se disculpó. Es preciso que el acto haya sido primeramente reconocido, luego disculpado y por último las excusas pueden ser rechazadas. Si nos dijéramos de entrada que no hace falta disculparse porque él sabe que no fue a propósito, estaríamos incurriendo en violencia. Nuestra cordialidad nos pone ante una supuesta indulgencia de los poderosos caracterizada por el opcional y excepcional no ejercicio de la fuerza. Este defiende el punto de apoyo no ético de toda ética. Los vándalos, de hecho, después de vagar por toda Europa, se establecieron en el norte de África, en la región de Cartago, y de allí se enfrentaron al Imperio Romano, llegando en 2 ocasiones a ganar una ventaja militar considerable. Sin embargo, en la batalla de Tricámaro, 533 DC, Tsaso, hermano del jefe vándalo, cayó en plena batalla. Ante la caída de uno de sus guerreros más respetados, los vándalos se retiraron, suspendiendo la victoria militar inminente por la deferencia ética hacia uno de sus líderes. Esta suspensión ética de la ley de la guerra nos recuerda lo que Ed, Onet y Benjamín llaman violencia divina. Los romanos no alcanzaron a reconocer esta suspensión, lo que permitió que el general romano Belisario avanzara despiadadamente sobre Hipona y consiguiera conquistar a los vándalos.
Nosotros, como los romanos, no queremos saber o suponer que a cada momento estamos estableciendo activamente qué tipo de sufrimiento y de violencia debe ser castigado y qué tipo debe ser alabado. La pregunta aquí es, ¿será que toda ética necesita basarse en una postura de negación fetichista del semejante? ¿No será que incluso la ética más universal está obligada a trazar una línea de exclusión de ciertas formas de sufrimiento? Lo sé, pero me niego a asumir plenamente las consecuencias de este saber, por lo que puedo seguir actuando como si no lo supiera. Nuestra violencia es diferente porque nos entendemos en una era postideológica, se nos invita a gozar y aprovechar de la vida, como si el problema ético se resolviera por la moral de la tolerancia, por una asepsia sexual como la del movimiento del masturbatón, por el derecho a no ser acosado y por la elección no forzada del axioma de la no violencia. Después de todo, si se me preguntara nuevamente si escojo la violencia o la paz, tan solo podría responder, somos todos vándalos. 3. Educación y cultura como lujo para todos en lugar de más gente en las alcantarillas de las prisiones. Esta frase de José Miguel Wisnik, pronunciada en la Feria Literaria de Paraty en 2015, refleja y sintetiza el tema recién discutido, el de la mayoría de edad como proceso de conquista de la autonomía, esto en contraste con la retórica del uso de medios violentos, carcelarios, para restringir la violencia, potencializando y disimulando la violencia ya practicada por el Estado. Cuando el 87% de la población aprueba la reducción de la edad legal, tenemos un acontecimiento que nos tendría que avergonzar, un hecho que no debería decirse. Pero nuestra miseria cultural avanza desvergonzada. Pensemos en los cines con público decreciente, los editores en crisis crónica, el teatro solo para excéntricos, las artes visuales convertidas en mercancías. El Brasil profundo renunció incluso al lujo de poseer librerías. Entretanto, el 87% de las personas están dispuestas a ver medidas concretas y reales, en términos de castigos ejemplares, para los marginales que deben sufrir y ser castigados como se lo merecen aquí y ahora, y no en procesos abstractos y genéricos, tales como los de educación y cultura. Esta ley pirotécnica es fácil de aceptar. Nos convence de que por lo menos algo se está haciendo. En su simplicidad, no se preocupa por nada que dure más de 3 meses. Desconfía de todo lo que es institucional, colectivo y complejo. Atribuye una fuerza indudable a lo que todo el mundo piensa. Pero esta forma de pensar como la mayoría es simplemente legitimar los prejuicios. Así es como todo el mundo piensa con prejuicios, estereotipos, normas morales. Es un lujo decirse que cada uno es cada uno y hacer valer eso por cosas que las personas todavía no saben, ni con respecto a lo que quieren, ni en relación con su manera de pensar. No basta con decir que la reducción de la edad legal no traerá una purificación y que la venganza no es justicia. Resulta inofensivo recordar que tal medida sanciona jurídicamente, de modo elíptico, el cataclismo que está sobreviniendo entre los jóvenes negros de la periferia, diariamente sacrificados en cifras comparables a las de una guerra civil y peores que las de Gaza o Afganistán. Parece tonto señalar que ya somos la cuarta potencia mundial en términos de encarcelamiento y que esto no ha servido para que nuestro crimen disminuya. Tampoco se vale observar que debemos volver a nuestros policías menos violentos antes de promulgar más leyes para legitimar la exclusión y alentar el linchamiento. Volvimos a la teoría del carácter hegemónica en los 50. El carácter del bandido no puede concertarse. El único lenguaje que él entiende es el de la violencia. Su único límite es una bala. Y así, concibiendo al bandido como violento y tratándolo como peligroso, privándolo de lujos como la educación y la cultura, cortando su palabra, es como llegamos a la respuesta de la violencia, la delincuencia y la inadaptación. Nuestra profecía autocumplida nos ha hecho semejantes a los ridículos romanos que levantaban empalizadas contra los bárbaros. Lo que no se vale sostener es que el 13% puede estar en la verdad, en una verdad debilitada que puede perder ante un criterio de eficacia pragmática, incluso después de haberse demostrado que un criminal en la cárcel cuesta más al Estado que un profesor en la escuela. Esta verdad puede ser derrotada en las votaciones, pero no será por ello menos democrática. La verdad aclara nuestra ilusión. La responsabilidad penal para el hijo de los demás. Los sociólogos nos han dicho desde hace mucho tiempo que en Brasil los hijos de las clases altas se mantienen en soberana infantilización protectora, mientras que los de clase baja tienen que empezar más pronto, no pueden jugar ni educarse, y se dirigen directamente hacia el trabajo o hacia el crimen. En este contexto, hablar de edad mental es un crimen cínico de clase. Además se pierde el concepto mismo de la escuela cuando se pretende que la prisión es la escuela de los vándalos juveniles.
El problema es que la escuela es cara, y aún más caros son los salarios de los profesores calificados. El 87% de las personas está diciendo que prefiere la barbarie de las prisiones que el lujo de la escuela. Quedó claro que había una presencia mayoritaria del 13% de inconformes con la reducción de la edad penal a los 16 años. Ellos son nuestra élite intelectual, impotente y culpada. Esto no quiere decir que sean una élite económica o moral. De cualquier modo, el 13% ha debido salir de su vergüenza de hacer declaraciones, y asumir, en contra de los prejuicios de la mayoría, que más allá de la cuestión de ser mayor o menor de edad en el plano penal, existe la mayoría de edad de la razón. Es necesario suspender el discurso de que nuestro malestar puede ser designado, fácilmente designado, en la forma de la violencia. Tal designación, además, es violenta en sí misma, como se ve en la cobertura de noticias y en la cosmética sensacionalista de la violencia. La violencia del discurso sobre el aumento de la violencia se vuelve imperceptible. Y la violencia, como nombre de nuestro malestar, comienza a captar por sí mismo, de manera convergente, todas nuestras narrativas de sufrimiento. 1. Si nos sentimos inseguros, es porque hay entre nosotros un objeto intrusivo, potencialmente violento, y, por lo tanto, se justifica nuestra actitud violenta preventiva contra los negros, los del noreste, los homosexuales y todos aquellos otros que vienen desde fuera de nuestra ciudad para perturbar nuestro orden social. 2. Si nos sentimos inseguros, es porque alguien está violando el pacto que habíamos establecido, y, por lo tanto, se justifica nuestra actitud violentamente represiva contra corruptos, manipuladores y desobedientes que no están siguiendo nuestras leyes ni respetando la división natural entre quienes tienen el poder y quienes lo sufren, entre quienes tienen los medios y quienes únicamente sufren los efectos de poder. 3. Si nos sentimos inseguros, es porque alguien pone en riesgo un fragmento de nuestra felicidad, nuestros hijos, nuestra moral, nuestra forma de vida, lo que explica nuestra actitud violenta que crea enemigos para aumentar la fuerza de cohesión e identidad entre nosotros. 4. Si nos sentimos inseguros, es porque hay una anomía generalizada, una falta de autoridad o una dispersión de nuestro espíritu que necesita ser rescatado por una especie de retorno a los orígenes y por un restablecimiento del orden, lo que puede hacer que la violencia deba movilizarse para restaurar la paz. Vemos cómo la designación masiva del malestar como violencia crea fácilmente más violencia. Vemos así también que la designación inequívoca de lo real nos devuelve a lo peor. Podemos resumir ahora lo que está excluido por la función plural unívoca de la violencia como nombre del malestar. 1. La ausencia de una tematización directa de la violencia del Estado y de sus instituciones, de tal modo que la violencia opera como sinónimo omnipresente del fracaso del Estado. 2. La homogeneización de la violencia en las fronteras entre lo público y lo privado, neutralizando así la violencia crítica y la violencia como resistencia. 3. La banalización tanto de la violencia simbólica representada por los ideales de adaptación como de la violencia al servicio de la precariedad y de la productividad en el trabajo. La invisibilidad de las zonas cotidianas en las que la violencia no es sistémica. 4. La neutralización de la diferencia entre las gramáticas en las que la violencia está implicada, entre clases, entre géneros, entre posiciones sociales, entre quienes tienen medios para rentabilizar el monopolio estatal del uso de la violencia y quienes únicamente pueden sufrir sus consecuencias y